Sustanciar la segunda de las preguntas de este punto tercero, que es la formulada por el señor Macías Rodríguez y cuyo tenor literal es: ¿cómo valora la Junta de Extremadura que la economía sumergida se sitúe en el 18% del PIB regional? Tiene la palabra para la defensa de la pregunta el señor Macías Rodríguez por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Piris Maya. Han salido últimamente varios estudios sobre el peso que tiene la economía sumergida en España y en la economía regional, bueno, y también en comparación con Europa. El dato del 18% es uno en concreto de la Universidad de Murcia, del Departamento de Economía Aplicada. Eso traducido a... sería aproximadamente unos 4.119 millones en el PIB de Extremadura, e implicaría, como ocurre siempre con la economía sumergida, varios aspectos, ¿no? Lesivos para las arcas públicas, por un lado, es decir, que la Junta recauda menos, también la Seguridad Social recauda menos, y hay otra serie de perjuicios también para los propios trabajadores y trabajadoras que cotizan menos, etcétera, etcétera. Y digo esto porque normalmente la economía sumergida, además, se suele manifestar en que no se pagan impuestos, no se hace la actividad económica de acuerdo a la regulación que tiene, es decir, no se pagan tasas, no se pagan licencias, se busca la fórmula de evitar la regulación que hay. Y después la última, y probablemente la más importante de las que voy a citar, es todo lo relacionado con el mercado laboral, ¿no? Con que no se hagan contratos directamente o con que se hagan contratos que no responden a la jornada real, o que no se paguen las horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Un conjunto de cuestiones que hacen que bueno, los perjudicados son muchos, notablemente la inmensa mayoría de los trabajadores directamente y que se ven afectados por esto, pero también el conjunto de la sociedad en la medida en que se recauda menos y, por lo tanto, se puede invertir menos también en infraestructuras, en educación, en sanidad, en atención a la dependencia, en fin, en lo que es el gasto público y social, ¿no? Y ante este panorama que, si nos comparamos con el resto de comunidades, estamos ahí justo junto con Andalucía y Canarias, que somos además los tres campeones que nos vamos sustituyendo en el porcentaje de desempleo normalmente, pues tiene que ver con cuestiones estructurales, ¿no? Entonces, creo que es importante que esto se aborde y que sepamos primero qué análisis hacen, qué valoración hacen, y después hablemos de qué medidas se podrían tomar para reducir considerablemente esta situación. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Macías. Para contestar a la pregunta tiene la palabra el señor Piris Maya por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Bueno, en primer lugar, creo que hay que destacar la enorme dificultad de medición de la economía sumergida, dado que incluso las propias definiciones no se ponen de acuerdo sobre los conceptos a incluir en el concepto de economía sumergida. ¿De qué se deriva esta dificultad en cuanto a saber el importe que mueve esta economía en la sombra? Pues de varios aspectos, algunos que podemos nombrar y otros que son por todos conocidos. Medir la economía sumergida es un gran desafío para economistas y gobiernos, y esta dificultad se debe principalmente a varios factores. Evidentemente es un factor de falta de registros, ya que no se declara ni se registra oficialmente, con lo cual no hay datos directos que permitan cuantificarla. Engloba mucho tipo de actividades, desde trabajos considerados legales, pero que no se declaran, como por ejemplo el de los vendedores ambulantes o empleadas domésticas no registradas, hasta otras actividades que se tiene la clasificación de ilegales, como el contrabando o el narcotráfico.
Su cuantificación en ambos casos resulta muy difícil, por no decir imposible. Hay unas claras limitaciones estadísticas a la hora de obtener datos de esta economía sumergida y, dadas todas estas dificultades, su estimación se lleva a cabo de manera casi obligatoriamente a través de métodos indirectos, los cuales, en función de las actividades consideradas economía sumergida, pueden presentar variaciones en sus datos y suelen aplicar unos amplios márgenes de error. Algunos de los métodos utilizados podrían ser la comparación entre el ingreso declarado y el gasto observado, el consumo de energía en relación al PIB o los modelos econométricos que analizan discrepancias entre datos fiscales y datos nacionales. En cuanto a los datos concretos a los que usted se refiere, se miran con preocupación, como no puede ser de otra manera. Es un mal dato, tanto para Extremadura, ese 17,8% del que usted hablaba, como para España, el 15,8%, por las consecuencias que la economía sumergida genera, y que en el caso de las empresas es competencia desleal y que pueden llegar a hacer desaparecer empresas legítimamente constituidas que no pueden competir con los costes más bajos de las operaciones alegales o ilegales, o para los trabajadores, ya que a corto plazo podría suponer una carencia de derechos básicos si no están contratados legalmente, como las bajas por enfermedad, por accidente laboral, indemnización por despido, prestación por desempleo, etcétera. Y más a largo plazo, esa falta de cotización les impediría cobrar una pensión decente. Para los ciudadanos y para la sociedad en general, ya que se dejan de pagar un porcentaje de impuestos perjudicando el mantenimiento del estado del bienestar. Y, por último, distorsiona la renta per cápita, que sirve de base para el diseño de cualquier tipo de políticas económicas. En cualquier caso, a pesar del mal dato, hay que decir que la evolución es positiva y que en el año 2022, que son los datos que se han conocido, Extremadura prácticamente converge con la media de la Unión Europea. Extremadura está en el 17,8 y la Unión Europea el 17,7. Y mejora con respecto a la media nacional, situándose a 2 puntos porcentuales de la misma. Por ejemplo, en el año 2016, Extremadura estaba en el 21,1% de economía sumergida, Europa en el 18,2% y España en el 17,9%. Se ha reducido en estos años un poco ese gap. Del estudio realizado por el CES de Murcia y la Universidad de Murcia se extrae que por comunidades autónomas las que registran mayores ratios de economía sumergida, como usted bien decía, son Canarias y Andalucía, con el 17,9% ambas, seguidas de Extremadura, 17,8%, y Murcia, 17,4%. En el extremo contrario, las tasas más bajas están en la Comunidad de Madrid, 13,8%, País Vasco, 13,9%, Cataluña, 14,4% y Navarra, 14,6%. Por tanto, hay que llevar a cabo un importante trabajo educativo como formativo y poner a disposición de todas las personas y empresas las medidas necesarias que permitan hacer desaparecer esta lacra que tantos perjuicios causa a la sociedad extremeña y española en general. Entre las principales causas que fomentan la economía sumergida se podrían citar la presión fiscal y las cargas sociales. Si es demasiado elevada, podría estimular la oferta de mano de obra en la economía sumergida, y además, si el coste laboral total en la economía regular es demasiado elevado, será un incentivo para tratar de reducir la presión fiscal individual y trabajar en la economía sumergida. Un exceso de normativa, tanto laboral como económica, puede suponer un incremento de los costes de transacción y un factor trabajo que provoquen un incentivo a los agentes económicos para operar de forma encubierta. El tejido empresarial, tanto en tamaño como en composición y nivel de desarrollo, se vuelve determinante. La economía sumergida suele concentrarse en mayor medida en empresas de pequeño y mediano tamaño, que es el ecosistema de empresas que tenemos en Extremadura. El desarrollo de la economía sumergida se orienta hacia ciertos sectores productivos particularmente intensivos en mano de obra de baja cualificación, como pueden ser la agricultura, la construcción y determinados servicios como hostelería y servicios personales, donde se añade además el uso de efectivo como medio de pago. Y la productividad. A mayor productividad, la capacidad de remuneración de los factores, trabajo y capital, básicamente, es más elevada y se pueden compatibilizar rentabilidades suficientes con un trabajo asalariado decente. Tener en cuenta la productividad a la hora de la subida de los salarios es un hecho fundamental en la economía. Una subida desorbitada puede tener un efecto contrario al perseguido, haciendo que parte del personal empleado pase a la economía sumergida. Esto, por ejemplo,
parece ser el caso de lo que está sucediendo dentro de los empleados y empleadas del hogar. La reciente subida del salario mínimo interprofesional tiene un importante impacto en el coste salarial mensual de las empresas. Estos aumentos tienen mayor repercusión sobre el empleo de los colectivos más vulnerables y menos productivos. Como ejemplo, podría citarse la bajada de las empresas de hogar, un colectivo muy afectado por la subida del salario mínimo interprofesional en Extremadura. En el año 2017 había 5.000 afiliadas o afiliados a la Seguridad Social en este área. En el 2024 hay 3.858. La caída es bastante importante. ¿Qué acciones se pueden hacer? ¿Qué se puede plantear para intentar revertir esta situación? Bueno, pues impuestos más bajos representan un incentivo para la recuperación y el fortalecimiento de la actividad económica, así como para la generación de empleo. En consecuencia, suma nuevas aportaciones a la vez que combate el fraude y la economía sumergida. Hoy más que nunca, ante el encarecimiento del coste de vida, la rebaja de impuestos supone un apoyo imprescindible para las personas, las familias y las empresas, y por ello vamos a seguir apostando por la reducción de impuestos. La competitividad y la productividad, una regulación más favorable al dinamismo económico y clima empresarial, tiene un impacto positivo sobre la actividad de las empresas, favoreciendo la productividad y competitividad de estas al tiempo que reduce la economía sumergida. En este sentido, estamos impulsando políticas económicas centradas en la mejora de la competitividad y la productividad del sector empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, reduciendo regulaciones que limitan el potencial económico de las empresas y favoreciendo los estímulos fiscales y la innovación para agilizar la inversión en nuevos proyectos y mejorar la competitividad internacional. Se trabaja en la atracción de nuevas empresas y en el crecimiento de las ya existentes, favoreciendo las economías de escala, lo cual favorecerá sin duda la disminución de la economía sumergida. El incremento del tamaño de las empresas favorecerá su productividad y con él se favorecerá la subida de salarios y, por tanto, no será necesario llevar a cabo una actividad económica fuera del cauce reglamentario con el consiguiente beneficio para toda la sociedad. Y, por último, será necesaria la puesta en marcha de las medidas y políticas de disuasión para hacer frente a la economía sumergida, incluyendo, si fuera necesario, sanciones económicas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Píriz. Para la réplica tiene la palabra el señor Macías Rodríguez por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Píriz, por su intervención. La verdad es que es interesantísimo el análisis que hacen. Hay una parte evidente numérica en la que coincidimos, con todas las dificultades que hay para saber exactamente del volumen de lo que estamos hablando y demás, ¿no? Pero sí que tenemos unos referentes, unas trayectorias, además por distintos tipos de estudios. Yo recordaba, preparando esta pregunta, que en 2014 los técnicos de Hacienda, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, la Gesta, sacó un informe y Extremadura era la comunidad autónoma con mayor porcentaje de economía sumergida, según los datos de 2012. Ahí lo hablaban de un 31,1% del Producto Interior Bruto, y eran nada menos que 5.090 millones, entonces los que establecía. Parece que los informes nos dicen que vamos mejorando, ¿no? Pero todavía estamos entre los peores en la comunidad autónoma. Tiene que ver con la estructura de las empresas y, efectivamente, tiene que ver también con el tamaño del tejido empresarial, ¿no? Y a las empresas a las que se dedican. Agricultura es uno de los sectores donde hay más fraude, con bastante diferencia. Y después le siguen a distancia ya el sector doméstico, la hostelería y, por último, sería industria, transporte y comercio. Pero, claro, tenemos dos formas diferentes de mirar este fenómeno. Para ustedes tiene que ver con un exceso como de celo por parte del Estado o de la Administración, es decir,
Hay demasiada presión fiscal, hay demasiadas cargas sociales en la contratación, hay un exceso de normativa. Es decir, parece que ustedes tratan de que la gente cumpla las normas a base de reducir las normas, que paguen los impuestos a base de reducir los impuestos y que cumplan con los derechos de los trabajadores a base también de reducirlos, ¿no? Habla de productividad y que para tener en cuenta la productividad hay que tener en cuenta la subida del salario. Y es curioso porque, según ese diagnóstico, lo que tendría que ocurrir es que la economía, al subir el salario mínimo interprofesional, se hubiera frenado, que, como ustedes mismos anunciaron también, se hubiera producido un aumento del desempleo y que, por lo tanto, tuviéramos incluso mayor economía sumergida y más inseguridad. Y asombrosamente estamos viendo justo lo contrario, que la economía mantiene su marcha de crecimiento a pesar de todos los vaivenes internacionales que tenemos y de los aranceles de los que han hablado anteriormente, que es una locura, es como dinamitar el comercio mundial, ¿no? En nada, además, en nada, en menos de un mes. A pesar de todo eso, se está manteniendo la economía española, sorprendentemente, supongo que más todavía para ustedes. Se está manteniendo, no solo se está manteniendo el empleo, sino que estamos llegando a cifras récord de empleo y bueno, también sorprendentemente, la carestía de la vida, el IPC no está desmadrado, no está subiendo, como también los analistas habituales neoliberales estaban siempre avisando, ¿no? Entonces, o estamos en un periodo excepcionalmente, que lo estamos, yo creo, que estamos en un periodo excepcional económico, y creo que lo estamos porque se están aplicando medidas económicas que durante mucho tiempo han estado perseguidas y denostadas, y se ha hecho campaña para que no se hicieran, y sin embargo están funcionando. Y una de ellas es, por supuesto, la subida del SMI, que en otros países también está teniendo efectos, incluso en el propio Estados Unidos. Y me remito al estado de California. El hecho de que la competitividad y la productividad mejore reduciendo las regulaciones, pues esto es como todo. Supongo que hay que tener un equilibrio. Tener mucha normativa pues puede asfixiar, y tener muy poca pues puede ser que sea un descontrol absoluto. Y ahí sí que yo creo que tiene que haber un justo medio y buscarla, porque si no lo otro es magia. Pensar que la competitividad se va a producir automáticamente porque se bajen las regulaciones, yo creo que es un pensamiento mágico que no tiene base. Y por último, todo lo relacionado con las horas extras y esa enorme bolsa de fraude, porque los sindicatos, a raíz de los datos de la EPA de 2024, establecían para Extremadura una media semanal de 138.000 horas extra, de las cuales el 22,6 se quedan sin pagar. Eso significa, en el total del año, que se hacen 1,6 millones de horas extras en Extremadura, y que el coste salarial medio impagado es nada menos que de 350.000 euros a la semana. Y al año supone 18,25 millones de euros que no se pagan a los empleados y que dejan de ingresar a la Seguridad Social. En Extremadura, 5,26 millones. Y efectivamente, la mayoría de las horas extras, en este caso, se hacen en el sector servicios. Y tanto para esto como para la actividad empresarial, yo creo que hace falta, y creo que hace falta más número de inspectores, tanto en Hacienda como de inspectores de trabajo, ¿no? De la actividad laboral. Y probablemente en Hacienda no solo hagan falta más inspectores y subinspectores, sino también un mayor enfoque hacia donde realmente hay fraude.
Quiero decir, en el caso de Extremadura, el 80% de la recaudación proviene del IRPF, de la renta. Y ahí es muy difícil escaparse, pero muy difícil. Es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras que cobran su sueldo difícilmente se van a eludir al fisco. Y si lo hacen, porque hay algún, no se preocupe que enseguida llega la Hacienda para recordarlo. Sin embargo, se recauda mucho menos de las actividades Señor Macías, empresariales. Le ruego vaya a finalizar. Sí, sin embargo, se recauda mucho menos de las actividades empresariales o profesionales, solo el 8%, y ahí probablemente sí que haya mucho más fraude. Pero la agencia tributaria está enfocada no a perseguir a este menor porcentaje, sino a perseguir a los que mayoritariamente vivimos a través de una renta, de una declaración de la renta basada en el sueldo. Por lo tanto, ahí creo que también es importante que se haga un esfuerzo por parte de la Administración autonómica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Para finalizar, y en el turno de dúplica, tiene la palabra nuevamente el señor Piris Maya por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, me encanta tener estos debates, usted llama ideológicos, yo los llamo técnicos, con usted, porque es verdad que esta materia que nos trae aquí hoy, y que las que nos trae casi siempre tienen mucho ideológico, pero yo lo voy a llevar a lo técnico porque es que es un ámbito en el que no tiene mucha discusión lo que estamos hablando aquí hoy. Usted desde su espectro ideológico me habla de impuestos altos y bajos y yo le digo que yo me aparto de ese abanico y me centro en impuestos justos e injustos. Yo creo que los impuestos no hay que medirlos, sino hay que ver si están siendo injustos o no. Cuando el impuesto es injusto es cuando se está seguramente fomentando de forma implícita la aparición de economía sumergida. Cuando yo hago la reflexión y le digo que los impuestos muy altos o que una bajada de impuestos, hacer el impuesto más justo, puede ayudar a disminuir la economía sumergida, no es un debate ideológico, es un debate técnico, es matemática pura. El efecto incentivador que tiene está demostrado empíricamente por los economistas y no solo por los neoliberales que llama usted, sino por los economistas en general. Por eso, cuando hablemos de impuestos, siempre en el plano de la justicia o de la injusticia, porque yo creo que altos o bajos va a depender de la situación de cada uno. Me dice usted, si el salario mínimo sube, pero está bajando la economía sumergida. Bueno, porque en paralelo a la subida del salario mínimo se han incrementado de forma exponencial con el uso de nuevas tecnologías la capacidad de la Administración de estar encima del administrado. El último caso, la ley Crea y Crece, de la que yo fui ponente, que incluye la factura electrónica. La factura electrónica, cualquier pequeño establecimiento de cualquier localidad de este país está obligado a estar conectado directamente con Hacienda por un ticket electrónico cada ticket que emita. Eso reduce drásticamente en muchos ámbitos, no solo en este, pues la probabilidad de que alguien no cotice por todos los ingresos que recibe. Yo estoy convencido, como le he dicho previamente, y tampoco es un debate ideológico, no lo llevo a lo ideológico, llevo a lo técnico, que la subida del salario mínimo, siendo una subida que ya hemos debatido aquí los aspectos positivos y negativos que tiene, en este ámbito explícito del que me está preguntando hoy, genera un efecto negativo, que en parte se está viendo compensado por esa capacidad de la Administración que no tenía hace 20 años de estar encima del administrado y ser capaz de saber casi en tiempo real. Para eso, pues hay propuestas como la limitación del uso de efectivo, que cada vez se está limitando más, que son muy efectivas, que funcionan muy bien. En otros países europeos están funcionando y aquí también están funcionando. Hablaba usted de la agencia tributaria, yo me reía, pero yo creo que la agencia tributaria tiene que perseguir a todo el mundo, a todo el que crea que está haciendo un ilícito penal o administrativo, sin nombres y apellidos, y a todos. Y creo que es lo que está haciendo, y creo que
ese trabajo se ve en la gráfica de la que le hablaba antes de economía sumergida, cómo se ha ido reduciendo a lo largo de los años. Ahí hay mucho de trabajo de la agencia tributaria y de la inspección de trabajo, que también está haciendo su trabajo para limitar. Como usted decía, es que Extremadura tiene la configuración, vuelvo a decir, no ideológica, sino técnica, exacta, que la teoría económica sobre la aparición de la economía sumergida marca que son pequeñas y medianas empresas, cuanto más pequeñas, más complicado, y sectores de actividad como la agricultura, la construcción, los servicios, empleadas del hogar, etcétera, etcétera, que son sectores muy importantes en nuestra región. Por tanto, pues aquí hay que incidir en esa inspección, en esa digitalización, en esa apuesta por el control electrónico, en esa lucha contra el abuso del efectivo, y algo de lo que no hemos hablado, y que esto no es técnico, pero sí es de sentido común, que es la concienciación de la ciudadanía con respecto al uso que las administraciones hacen de sus impuestos, y el uso positivo, y que cada vez que van a un centro de salud o cada vez que mandan a su hijo al colegio están haciendo uso de unos ingresos públicos que las administraciones consiguen vía recaudación de impuestos, y por tanto evitar de forma fraudulenta el pago de esos impuestos, pues en esa concienciación social pues no es muy recomendable, y creo que ahí las administraciones sí tenemos un papel muy importante, que es concienciar al ciudadano de la importancia de cumplir con sus obligaciones y explicarle el uso que de esas obligaciones se deriva, el uso que las administraciones hacen de esos impuestos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Pirismaya, y concluido el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias, señorías.